Hola chicos, soy nuevamente la profesora Viviana Schiavacase y este es el video que va a culminar con el concepto de derivada de una función. Por supuesto que este es un inicio para que usted después intente, usando esta definición que definimos anteriormente, la derivada de una función f' de x mediante este límite para poder hallar las derivadas de otras funciones. Hoy día en particular tengo acá escritos en la pizarra 4 funciones de orden de que son polinomios básicamente, excepto la primera que es una función constante. La primera es f de x igual k, una función constante. Si k fuera positivo, corresponde al valor de y positivo, sería una recta horizontal en el eje, en el plano cartesiano, perdón, corresponde a la recta y igual k, horizontal. Después tengo la función lineal f de x igual a x, una función totalmente con pendiente positiva. Y tenemos aquí la función cuadrática, la parábola, esta es su gráfica, y la función f de x igual a x cubo. Para estas 4 funciones, que yo tengo aquí resumidas en esta tabla, f de x constante, f de x, la función lineal x, la parábola y la cúbica, vamos a encontrar sus respectivas derivadas mediante la definición de ese límite. Procedemos. Partimos con, número 1, la función constante. Lo que vamos a hacer es utilizar esta definición para esa función. Entonces queremos la derivada f' de x y vamos a escribir entonces límite cuando h tiende a 0. Y vamos a aplicar esta definición para esta función. Tengo que definir f de x más h para esta función f de x que se llama y toma valor de k. Importante recordar, f de x, para cualquier x, su imagen siempre es k, la constante k. Si usted dice f de 0 va a ser k, f de 1 k, f de menos 4 es k. Por lo tanto, f de x más h, para esta función constante, su imagen va a ser k. La misma imagen. Menos f de x, y f de x es la función k. Y nos queda esta expresión k menos k y partido en h. Trabajemos este límite. Entonces nos va a quedar límite cuando h tiende a 0. Al hacer la diferencia, en el numerador nos queda la constante 0, es decir, el número 0 partido en h. Ya, y ahora tiene que ver el concepto de límite. Este es el número 0 en el numerador. H tiende a 0, h es la variable. Recuerde que este límite no es una forma indeterminada 0 sobre 0, porque el numerador es la constante 0, el número 0 que se obtuvo de una diferencia de 2 términos iguales. En cambio, el denominador h tiende a 0. Por lo tanto, este límite no es forma indeterminada. Es el valor 0 dividido un h que nunca es 0, porque es límite. H nunca va a valer 0. H se acerca a 0, por la izquierda o por la derecha. Por lo tanto, este cociente, 0 dividido un número distinto de 0, aunque sea muy pequeño, me va a dar el valor 0. Luego vamos a agregar en la tabla que para la función f de x igual a una constante, su derivada es 0. Nos dio un valor numérico. Note, antes de seguir, que la función constante es una recta horizontal. Y en cualquier punto que usted se pare sobre o se pose sobre esa recta horizontal, la pendiente va a ser siempre 0. Recuerde la derivada asociada a la pendiente de la recta tangente. Vamos al número 2, que sería la función lineal x. Vamos a hallar su respectiva derivada usando la definición que tenemos aquí. Límite cuando h tiende a 0. F de x más h, hay que aplicarlo para f de x igual a x. Esta es la función identidad. Para cualquier x, la función evaluada en x me da el mismo x. Por lo tanto, f de x más h, en esta función, la imagen va a ser x más h. Menos la definición, f de x, que es igual a x. Y todo esto partido en h. Este límite vamos a reducirlo, h tiende a 0. En el numerador simplifico las variables x, se cancelan y me queda h partido en h. Como son variables iguales, equivalentes, se cancelan, se simplifican y me está quedando que el valor del límite tiende a 1. H sobre h es 1, el límite vale 1. Por lo tanto, tenemos que la
derivada de la función lineal igual x es el valor 1. Tenemos ahora que dos funciones derivadas nos dan números reales. Y dijimos anteriormente que no siempre la derivada daba algo en R, dependía del x. En este caso está dando un número real, 1. Note la relación entre el resultado de la derivada de la función lineal con la ecuación de su recta. Esta recta f de x igual a x es una recta que pasa por el origen, la identidad, y usted nota que en cada punto de esta recta, como la función es lineal igual a x, la pendiente, valga la redundancia, es m, es 1. 1 por x y coincide con el valor de su derivada. Vamos ahora al tercer caso, que sería la función cuadrática, la derivada de esa función, límite cuando h tiende a 0. Tenemos que, insisto, en tomar esta definición y aplicarla para esta función. F de x más h, aplicado a f de x igual a x cuadrado. La variable en cuestión, cuando f le aplico una variable x, la variable se eleva al cuadrado. Por lo tanto, f de x más h, usando esta función cuadrática, me va a dar la imagen de x más h y todo al cuadrado. Menos f de x, que es x cuadrado. Y vamos a trabajar nuevamente el tema de este límite. Límite cuando h tiende a 0. Y tenemos que desarrollar el cuadrado de binomio. El cuadrado del primero más el doble producto sería más 2xh, más el cuadrado del tercer término, o sea, el segundo término, h cuadrado, y menos x cuadrado. Y todo partido en h, igual que la definición. Seguimos, límite cuando h tiende a 0. Y en el numerador, notar que se cancela la variable x cuadrado, se elimina, se hace 0, y nos quedan solamente dos términos, 2xh más h cuadrado. Y estos dos términos tienen factor común h, lo que vamos a factorizar por h, factor de 2x más h y todo partido en h. Y se repite que tengo un factor h en el numerador y el denominador se cancela. Cuando h tiende a 0, este límite vale 2x. Ya llegamos a un resultado que no es un número real como anteriormente, por lo tanto la derivada de x cuadrado, f', es la expresión 2x, es decir, depende de x. Veamos el cuarto caso. Tenemos que derivar la función cúbica, ¿cierto? Mediante el límite. Entonces la función cúbica, límite cuando h tiende a 0, y vamos a hacer lo mismo de antes, vamos a escribir acá la imagen bajo f de x, x al cubo, f de x más h va a ser x más h al cubo, menos f de x, es decir, menos x cubo. Ustedes se dan cuenta que hay un patrón que se va repitiendo, y partido en h. Vamos a desarrollar este límite cuando h tiende a 0, y notar que tenemos que desarrollar el cubo de un binomio. Productos notables, para que no se les olvide, sería el cubo del primero, x cubo, más el triple del primero al cuadrado por el segundo, por h, 3x cuadrado h, más el triple de x por h cuadrado, y más el término segundo al cubo, h cubo, y menos x cubo. Y todo esto partido en h. Notar, similar a lo anterior, que el término x cubo y menos x cubo se cancelan, y me quedan tres términos que dependen de la variable h factor común, por lo tanto factorizamos por h. Límite cuando h tiende a 0, h, factor de, acá me queda 3x al cuadrado, más 3x por h, queda un h porque está al cuadrado, y h cubo quedaría h factor de más h cuadrado, para que me dé h cubo. Y partido en h. Igual que antes, simplifico las variables h. Y este límite, observen por favor, cuando h tiende a 0, estos términos que dependen de h, estos se van a 0, se anulan, y solamente el valor del límite me va a quedar la expresión 3x al cuadrado, que sería lo que vamos a agregar acá. Ya, así podemos seguir derivando polinomios, aumentando el grado, y normalmente en una clase uno está con su estudiante y ellos ven lo que estamos haciendo y empiezan a ver patrones. Y hay un patrón que se va repitiendo. Cuando derivo x cuadrado,
El exponente 2 aparece como constante y acá me queda un x elevado a 1, para la redundancia. Cuando derivo x cubo, el exponente 3 pasa a ser la constante 3 por x al cuadrado, es decir, el cuadrado corresponde a un grado menos que el x cubo. Y uno tiende a preguntar, ¿y si colocara x a la cuarta? ¿Cuál sería su derivada de esa función usando este límite? La mayoría de los estudiantes lo descubren, ustedes lo van a descubrir también en este video, que hay un patrón que se repite, donde uno dice, bueno, si esto fuera x cuarta, entonces acá la derivada va a quedar la constante 4, que pasaría a ser el exponente constante, por x elevado a un grado menos 4x cubo. Pero esto usted lo puede descubrir haciendo un ejercicio igual y haga la prueba de hacerlo. Como estamos trabajando con álgebra de límites y no con tanta abstracción en muchos casos, también vamos a preguntar eventualmente, cuando derivo estas funciones polinómicas, la pregunta es, ¿qué pasa cuando la función f de x es igual a un x elevado a un n? ¿Cuál va a ser su derivada? Si el n fuera 2, 3, 4, incluso un n racional. Entonces, si este patrón se repitiera, si yo colocara acá un x elevado a n y uno repite este patrón, la conjetura sería que la derivada de un x a la n sería n por x elevado a n menos 1, que sería siguiendo el patrón numérico que usted acaba de ver. Y esta es la primera regla de derivada que usted va a tener para un polinomio, que es su derivada cuando está elevado a un valor n. Después de este video, usted va a tener una serie de ejercicios que va a tener que hacer y resolver para derivar funciones utilizando este límite y trabajando la definición.